Jesús sabía que pronto estaría en la cruz, sufriendo por amor a la humanidad. Sabía que sus seguidores también sufrirían por amar a Jesús. Así que se ocupó en dejar muy en claro lo que significaría a cualquier persona el ser su discípulo. Por eso Jesús dice, el que me recibe, oremos, Padre, esto es importante para nosotros, saber que tú tienes planes para cada ser humano, que quieres que te conozca cada ser humano, que el anhelo de tu corazón es que ninguno se pierda. Nosotros te agradecemos por la bendición que tenemos al ser partícipes de esta comisión, de llevar el mensaje de tu amor para que todos aprendamos a disfrutar de tu palabra. Gracias porque tú tienes ya las personas que van a escuchar, que van a ser edificadas. Gracias, gracias. En nombre de Jesús. Amén. Estamos ahora en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9 de los versículos 30 al 32. Dice el versículo 30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Jesús daba por concluido su servicio en la región de Galilea, así que caminó rumbo a Jerusalén, en donde sufriría y moriría, pero también resucitaría. No obstante, siguió dirigiendo sus enseñanzas enfocadas a los 12, mas cuando sabía que cada vez el tiempo cronos, tiempo humano, se aproximaba al tiempo kairos, tiempo de Dios, más entusiasmo compartía con sus discípulos. Dice Marcos 9:31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Jesús se identificó con el nombre de Hijo del Hombre. Emplea este nombre como título mesiánico, pues está relacionado con el título de Cristo, el ungido de Dios. A veces Jesús limitaba su ministerio público en preparar bien a sus discípulos. Reconocía la importancia de equiparlos para que siguieran adelante cuando Él regresara al cielo. El crecimiento espiritual profundo no se consigue en un instante. No importa la calidad de la experiencia ni la enseñanza. Sí, los discípulos necesitaban periódicamente separarse del trabajo para aprender del maestro. Cuanto más hoy se necesita alternar aprendizaje y trabajos seculares. Marcos 9:32 dice, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Para este momento del curso, los discípulos no entendían por qué Jesús tendría que sufrir, menos morir y que resucitar al tercer día. Definitivamente estaba fuera del alcance de su razonamiento. Los discípulos tenían miedo a preguntar a Jesús acerca de su muerte porque los amonestaron la última vez que reaccionaron ante las palabras de Jesús. Para ellos Jesús estaba obsesionado con la muerte, pero la verdad era que los discípulos estaban mal orientados, pues no hacían más que pensar en el reino que creían que Jesús fundaría y en las posiciones que ocuparían en él mismo. Les preocupaba lo que les ocurriría si Jesús moría y por consiguiente preferían no hablar de sus profecías. Dice Mateo 17, 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? El impuesto para el mantenimiento del templo era exigido a todos los hombres mayores de 20 años, según lo que Moisés había ordenado cuando andaban en el desierto, según Éxodo 30:13. Si alguien lo busca, puede leerlo. En el tiempo de Jesús,
Ese impuesto equivalía a 2 días del jornal. El jornal es el salario de un trabajador. Todos los varones judíos tenían que pagar un impuesto al templo para cubrir los gastos de mantenimiento. Ya lo aclara Éxodo 30 de los versículos 11 al 16. Cabe mencionar que solo Mateo registra este incidente. Dice Mateo 17:25, él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Histórica y socioculturalmente hablando, era el tiempo cuando los reyes extendían sus dominios por medio de conquistas y sujetaban a los pueblos conquistados, haciéndoles pagar cierto tributo, precisamente para sostener el aparato administrativo, militar y la nobleza del país que conquistaba. Así que Pedro, cuando dice que los extraños son los que pagan los impuestos, se refiere a los pueblos conquistados. Aunque en esta conversación también se deja ver que los hijos se refiere a los judíos, porque los judíos en algún momento fueron conquistadores. Por ejemplo, cuando el rey David extendió sus fronteras, pero para ese momento los judíos habían sido conquistados por los romanos. No obstante, se deja ver aquí que cuando Jesús se refiere a los hijos, habla de los hijos de Dios, los que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, porque con la llegada de Jesús a la tierra, Dios estaba buscando lo que se había perdido y se había perdido la humanidad entera al pecar contra Dios, porque el Rey de Reyes es Dios y el Señor de Señores es Dios. Dice Mateo 17:27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Se confirma que en ese momento histórico, los reyes de la tierra no pagaban impuestos, ni ellos ni sus familiares. Pensando así, Jesús como rey, como soberano, no tendría que pagar impuesto. Pero las autoridades de ese momento no entendían del reino de Jesús. Por esa razón Jesús prudentemente proveyó de manera sobrenatural para el pago de los impuestos de Jesús y de Pedro. Cristo mostró su soberanía, haciendo que llegara un pez que traía una moneda, suficiente para el pago del impuesto. También le dio una lección a Pedro, cuando lo envió a pescar y Pedro obedeció. De esa manera entendió que todo viene de Dios, solamente que Dios nos hace partícipes del proceso. Por otro lado, los cristianos son extranjeros en la tierra, porque su ciudadanía está en los cielos. Sin embargo, cooperan con las autoridades de la tierra, pagando los impuestos, las cuotas y demás para el mantenimiento, la construcción de edificios y el buen funcionamiento de los gobiernos y de los países del globo terráqueo. Pablo, el apóstol, en 2 Corintios 5:20 dice que en la tierra somos embajadores de Cristo. Representamos el reino de los cielos aquí en la tierra. Vamos a Marcos 9 de los versículos 33 al 35, Lucas 9, 46 al 48 y Mateo 18, 1 al 4. Dice Marcos 9:33. Llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Según otros pasajes como Marcos 1:21 o Mateo 4:13, probablemente se refería a la casa de Andrés y Pedro, porque aunque ellos eran de Betsaida, por ser pescadores, tenían casa en Capernaum. Cuando les hace esa pregunta,
es porque se da cuenta de que estaban discutiendo entre ellos respecto de quién de ellos sería el más grande, el de más categoría, el de mayor grado. Pues entre los humanos siempre habrá disputas por la posición y el reconocimiento, lo que puede apagar la misión del Evangelio. Dice Marcos 9:34, mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Los asuntos de rango y posición social han sido normales en toda la historia humana. Sin embargo, no aplican en la conducta del reino de los cielos. Así que para Jesús era asunto sin importancia, aparentemente, solo que el orgullo o la inseguridad los estaban llevando a valorar más la posición o el prestigio que el servicio, pues los embajadores del reino de Dios deben expandir el reino y no trabajar para beneficio propio. Dice Marcos 9:35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Los maestros judíos generalmente se sentaban cuando empezaba la enseñanza. En esta ocasión, Jesús presenta los valores del reino que son contrarios a los valores de la sociedad de su tiempo y de todos los tiempos. Jesús puntualiza que la humildad y el servicio es lo que se toma en cuenta dentro del reino de Dios. Así que cuando alguno tenga necesidad de sobresalir, de ser el primero, como dice la sociedad, tendrá que ser el último en la participación y el que sirva o el que sirve a los demás. Nada que ver con las formas de la sociedad que no conoce a Jesús. Vamos a Lucas 9 del 46 al 48, también hasta el capítulo 17 de los versículos 7 al 10 y en Mateo 18, 2 al 4, junto con Marcos 9:37, encontramos lo siguiente. Lucas 9:46 dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. En varias ocasiones tuvieron discusiones por este mismo asunto, como buenos humanos, como buenos judíos, como buenos hombres, porque hay un contraste muy marcado entre la ambición humana y la humildad del reino de Dios, lo que lleva a pensar que el camino hacia la grandeza es a menudo el más difícil y menos reconocido. Mateo, Marcos y Lucas, desde sus propias apreciaciones, mencionaron en sus escritos esta comparación que Jesús hizo para que pudieran ubicarse como discípulos de Jesús, a quienes no les debe importar el lugar jerárquico que ocupen dentro del reino de los cielos, sino que con humildad y sencillez de corazón sirvan al Señor con alegría, con gratitud, con sinceridad. Cuando el Señor está a punto de ser entregado para ser crucificado, necesita dejar muy en claro estos valores para los que van a quedar después que Él salga. Dice Lucas 9:47, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Mateo 18:2 lo describe de esta manera, y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos. Jesús representa al Hijo del Hombre. Es el hombre que también es Dios. Por eso, cuando al referirse a Jesús se dice que es el Hijo del Hombre, automáticamente se reconoce la divinidad del Maestro. Por lo anterior, Jesús cuando estuvo en la tierra fue un hombre, pero no como todos los hombres, porque Jesús, cuyo nombre quiere decir Salvador, también es el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías prometido desde la eternidad.
Así que Jesús, en quien la palabra encarnó, como Dios, sabe todo, percibe todo. En ese momento en particular, Jesús pudo saber lo que pensaban sus discípulos. Estos pensamientos provenían o estaban influenciados por los sentimientos que guardaban en sus corazones. Estaban muy interesados en saber quién de ellos ocuparía el lugar que tenía Jesús, pensando en que Jesús tuviera que dejarlos, pues para esa fecha Jesús ya les había comunicado que el Hijo del Hombre sería juzgado, sentenciado, muerto y alguien debía ocupar ese lugar tan importante. Jesús siempre encontró la manera de impresionar a sus discípulos. Así que para ese momento tomó a un niño, lo puso junto a sí mismo, junto a Jesús. Puso ese niño a su lado, al lado de Jesús, para enseñar la importancia de la humildad y la pureza de corazón, cualidades que un niño tiene naturalmente. Ahora bien, no se trata de que los adultos tengan una regresión y se comporten como niños, sino que no importando la edad, se deben mantener vivas esas características, humildad y pureza de corazón, que permitan acercarse a Dios con sinceridad y confianza. Mateo 18:3 dice, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Porque los niños son confiados, inocentes, dispuestos, obedientes. También son traviesos y ocurrentes. Dice Mateo 18:4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Marcos 9:37 lo dice de esta manera. El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Lucas 9:48 dice, y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. El más grande en el reino de los cielos es el que ha desarrollado las características de humildad y pureza de corazón, por lo que recibirá con amor y dedicación a cualquier persona, sea niño, joven, adulto mayor. Sabiendo que Jesús aseguró que si recibimos a un niño en la fe, realmente está aceptando el señorío de Cristo en su vida. Pero ahí no acaba todo, porque Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo son uno solo. Entonces, el que recibe a un niño, niño en la fe, persona recién convertida al Evangelio de Jesucristo. El que recibe a un niño así está recibiendo a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Por otra parte, el hecho de que Jesús haya tomado a un niño sabiendo que en ese tiempo los niños no eran tomados en cuenta, lleva a la reflexión de que Jesús tuvo cuidado de los niños físicamente hablando y que cada cristiano también debe tener especial cuidado y atención por los niños, dentro y fuera de la iglesia. Aunque también las personas que recién han aceptado el señorío de Cristo en sus vidas, se les puede llamar niños en el espíritu y la iglesia debe tener especial cuidado de ellos, acompañándolos en la decisión que han tomado de pertenecer al reino de los cielos. Lucas 17:7 dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa,
siéntate a la mesa. Desde los tiempos bíblicos, el papel de los siervos ha sido indispensable para el desarrollo de la sociedad, pues desde entonces estas personas eran responsables de diferentes tareas y trabajos como el cuidado de los animales, la siembra y la cosecha en la agricultura, también en la construcción de edificios, ya sean públicos o privados. En ocasiones los amos llegaban a relacionarse tanto con los siervos que los consideraban como parte de la familia, tratándolos con el mismo respeto y atención que a los demás miembros de sus propias familias. Con todo y esas atenciones, los siervos eran los siervos, o sea, personas que se encargaban de los quehaceres de la casa, de la familia a la que pertenecían y tenían que trabajar arduamente. Dice Lucas 17:8. No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. Según el relato, el siervo no recibió ninguna gratificación por su trabajo o servicio, pues el siervo realizó la o las tareas que rutinariamente debía llevar a cabo. Parece que no cuenta el cansancio en el deber cumplido. Dice Lucas 17:9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. En esas sus tareas cotidianas y según las costumbres de esos tiempos, ni siquiera se agradecía el trabajo realizado. Pues en esta parábola Jesús les enseña a sus discípulos que si bien su fe es importante, ellos deben reconocer humildemente que son siervos de Dios y su llamado es para salvación por gracia, pero también para realizar las tareas que les sean asignadas por el amo y señor de sus vidas en todo tiempo. Dice Lucas 17:10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. La expresión así también está haciendo una comparación entre el siervo de la parábola y la realidad del desempeño de los discípulos de Jesús. Y en este sentido, estamos incluidos todos los que nos consideramos siervos, servidores del reino de los cielos, ya que se refiere a la naturaleza del servicio y la actitud ante Dios después de haber realizado la tarea que nos ha sido encomendada. En la expresión siervos inútiles somos, Jesús no menosprecia el servicio, sino la actitud humilde con que debe realizarse. O sea, aunque se realicen hazañas en el nombre de Dios, nunca debe buscarse el reconocimiento personal, pues realmente lo que se logre es porque se cuenta con el respaldo del Todopoderoso. Por cierto, Él hace lo que no podemos hacer nosotros. Él hace lo que para nosotros es imposible, lo hace posible. Al decir lo debíamos hacer y lo que debíamos hacer hicimos, se reconoce que el servicio a Dios es el trabajo que fue asignado por el dueño del universo. Por lo tanto, no se debe reclamar ningún reconocimiento, pues solo se cumplió con la tarea asignada como una respuesta de los siervos, agradeciendo el amor, la gracia, el favor de Dios. Dice en Mateo 18:6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. En este versículo, la expresión estos pequeños que creen en mí se refiere a las personas recién convertidas o débiles de la comunidad de fe. Aquellos que creen en Jesús,
pero que tal vez aún no tienen la madurez espiritual para discernir lo correcto de lo incorrecto. Por ello, el Señor Jesús responsabiliza a sus enseñadores, a los que tienen influencia en la formación de la fe de otras personas, de no distorsionar la verdad que está en la Biblia porque dañaría a los más débiles. Ahora bien, para los que distorsionen la verdad bíblica, ya hay una sentencia. Mejor les fuera que se les colgase al cuello una piedra de molino de asno. Era una piedra mucho más grande y pesada que las piedras de molino que las mujeres usaban todos los días en su casa. Esto es para asegurarse que se fuera al profundo del mar. Vamos ahora a Mateo 18 de los versículos 10 al 14. Dice el versículo 10 de Mateo 18. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Desde el Antiguo Testamento se habla de los ángeles de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 34:7 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los ángeles son representantes celestiales de Dios, son mensajeros de Dios enviados para llevar su voluntad a la tierra, sobre la tierra. Los ángeles son para el pueblo de Dios en general, no solo para los niños. Cuando dice estos pequeños, se refiere a los recién convertidos. Incluso se refiere a los adultos a los que Jesús les habla con cariño. Dice Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. La sorpresa es que en algunos manuscritos, según los que estudian los manuscritos, dicen que no está este versículo. Pero es un versículo precioso que si no estuviera, hay otras partes de la escritura que nos dan ese mensaje. Gracias a Dios por la venida del Hijo del Hombre y que vino a buscar a los que estábamos separados, perdidos para Dios. Dice Mateo 18:12, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Esta parábola se encuentra también en Lucas 15, del 3 al 7. Ahí se aplica a los incrédulos, pero aquí en Mateo se aplica a los creyentes. Jesús usa la misma parábola, pero da dos aplicaciones distintas en diferentes situaciones. Lo cierto es que nos hace saber que cada uno de nosotros es tan importante para Dios que no es que abandone las 99, sino que las dejó en el corral. Están seguras ahí, están bien cuidadas, pero si falta una de sus ovejas, la buscará. Por eso te anda buscando. Seas del pueblo de Israel o seas de las naciones gentiles, Dios te ama. Sí, a ti Dios te ama, te anda buscando y quiere encontrarte. Por eso está haciendo estos esfuerzos. Por eso muchas personas están hablando del poderoso evangelio de Jesucristo, la grata nueva de salvación y vida. Recuerden ustedes, el que me sigue, dice el Señor, el que me sigue. Pueden buscarnos en Ventana Virtual Cristiana en Yucatán y otras radiodifusoras que están afiliadas para que puedan disfrutar estas enseñanzas. También está el canal de YouTube en nombre de Rosadela Hernández y en Facebook en la página que se llama Disfrutando la Palabra.